Vamos a tejer ahora los golomitones, ¿sí? Yo ahora lo voy a tejer con algodón, ¿sí? 8/6, bien, que es un hilado medianito, ¿sí? Tirando a semigrueso, digamos. Lo voy a tejer con este hilado simplemente para que se aprecie mejor el trabajo, ¿sí? Mi sugerencia es que, de ser posible, lo tejan con un hilado más bien tipo fino, ¿sí? ¿Por qué? Porque como vamos a tejer en 2 planos, está bueno el hilado fino para que no quede muy como aparatoso el mitón, ¿sí? Que no quede muy gordo y que nos permita tener una buena movilidad, ¿bien? Entonces, voy a iniciar, ahora que estoy tejiendo con algodón, voy a tejer con aguja 4 y 4,5, ¿sí? Con aguja 4 voy a tejer el elástico, ¿bien? Entonces, para iniciar, simplemente lo que voy a hacer es un nudo corredizo y ahora voy a tejer tantas cadenas como largo quiero que sea o alto quiero que sea mi puño, ¿bien? O sea, estas cadenas me van a cubrir acá, ¿bien? Y yo ahora voy a tejer de forma de dar vuelta a toda la muñeca, ¿sí? Yo ahora voy a tejer simplemente 5 cadenas, 1, 2, 3, 4 y 5. Bien, y voy a tejer una extra para dar altura a la primera hilera. Bien, y a partir de ahora voy a tejer no en la primera, sino en la segunda, un punto deslizado por cada cadena de base. Recuerden que yo siempre tomo esta hebra que forma buclecito, ¿sí? Porque si ustedes ven, la cadena está formada por 2 hebras, que es como las que forman a la cadena, y esta tercera, ¿sí? Que atraviesa a la cadena por el medio, ¿bien? Esa tercera es la que de este lado forma el bucle, ¿sí? Entonces, siempre tomo esa hebra, ¿bien? Para tejer, porque de esta forma, ahora les muestro, yo veo desde arriba la cabeza del punto y desde abajo veo la base del punto, ¿bien? Entonces, por eso siempre tejo así. Entonces, la primera hilera es de punto deslizado, común y corriente, salvo por cómo tomamos la hebra, ¿bien? Para la segunda hilera, lo que voy a hacer es levantar una cadena que no cuenta como punto, solo me da altura, y ahora voy a tejer punto bajo canalé, es decir, voy a tomar la hebra trasera del punto, ¿sí? A ver si se ve, la hebra trasera para picar, ¿bien? Entonces pico ahí para tejer medio punto, punto bajo, como le llamen, ¿bien? Entonces, esta es mi segunda hilera de punto bajo, ¿sí? Canalé, o sea, tomando la hebra trasera del punto. Y ahora para la tercera lo que voy a hacer es levantar una cadena que tampoco cuenta como punto, solo me da altura, y voy a tejer puntos deslizados también canalé, es decir, tomando la hebra trasera del punto, ¿bien? Entonces lo que me resta hacer ahora es simplemente tejer hasta el punto tal en que cubra mi muñeca, alternando, ¿sí? Hilera de punto bajo canalé y de punto deslizado canalé, ¿sí? Voy a tejer una cantidad par de hileras, ¿sí? Básicamente de forma tal de terminar con punto bajo. Esto solamente para que el cierre quede más prolijo, ¿bien? Entonces ahora yo voy a tejer una determinada cantidad de hileras y vuelvo para seguir avanzando. Bien, yo alcancé el largo que le voy a dar a esta versión, que por supuesto es miniatura, ¿sí? Si ustedes ven, no me alcanza a cubrir la muñeca, sí, pero la idea es que cubra la muñeca como de forma bastante justa, porque este punto tiene elasticidad, entonces, bueno, la idea es que no quede como sobrando mucho, ¿no? Sino que eso ajuste bastante, porque luego al cambiar a una aguja más grande nosotros le vamos a dar más volumen a lo que es, digamos, esta parte, ¿sí? Que se nos hace más ancha siempre, ¿bien? Entonces yo ahora tejí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20 hileras, ¿bien? Como ustedes pueden ver, este punto, digamos, no se ve igual de un lado que del otro, ¿bien? Entonces yo voy a dejar
como derecho del tejido, este efecto como bien elástico, que la verdad a mí me gusta mucho cómo se ve, ¿sí? Me gusta más que de este lado, ¿sí? Bueno, para mí este es el revés del punto, ¿bien? Entonces lo que voy a hacer ahora es simplemente levanto una cadena, bien, y voy a juntar, digamos, los extremos, ¿sí? Entonces, ustedes pueden ver, ojo, tengan cuidado acá, ¿sí? Como la primera hilera le hicimos de punto deslizado, el punto donde vamos a tener la hebra en la que vamos a tener que picar ahora se ve un poquito así como si la giramos, ¿bien? ¿Sí? Tenemos como que enderezar un poquito el tejido. Si ustedes se fijan, voy a dejar acá en suspenso, yo ahora al unir extremos es como si tuviera 4 hebras en total, ¿sí? Por las que podría pasar, 2 que van por fuera y 2 que van por dentro, ¿sí? Cada una de esas corresponde a un extremo, ¿bien? Entonces lo que voy a hacer es picar la aguja, ¿sí? En las hebras que se ven como por dentro. A ver si lo puedo, ahí. ¿Qué sería? A ver, sería esta hebra, ¿sí? Y esta hebra. Bien, entonces punto a punto lo que voy a hacer es tejer puntos deslizados. Bien, recuerden que van a tejer tantos puntos deslizados como puntos hayan tejido para el puño. En mi caso eran 5, así que tengo uno que pasó por la hebra de adentro y el otro que pasó también por la hebra de adentro, ¿sí? Acá es 1. Bien, punto deslizado. 2, siempre pasando por la hebra de adentro, y ven que una vez que tejen el primero, después es como que se acomoda, ¿sí? Este extremo que es el del inicio, que queda como medio dado vuelta en un principio, ¿bien? Entonces voy a tejer los 5 puntos deslizados y nos encontramos para seguir avanzando. Habiendo entonces cerrado mi puño, ¿sí? Ven que lo que les decía tiene cierta elasticidad, ¿sí? Lo que voy a hacer es cambiar a la aguja mayor y ahora voy a tejer sobre mi puño toda una hilera de puntos bajos, ¿sí? Vamos a ver entonces cómo se pican esos puntos bajos. Lo primero que voy a hacer es levantar una cadena, ¿sí? Que no cuenta como punto, simplemente es de altura, ¿bien? Y lo otro importante a tener en cuenta es que ahora voy a tener que tejer sobre este puño una cantidad de puntos bajos de forma tal de alcanzar un múltiplo de 3, ¿bien? Como yo había tejido 20 hileras, o sea, voy a tejer un punto bajo por cada hilera tejida, voy a tener que hacer un aumento para llegar a 21, ¿bien? Entonces, siempre aumenten, ¿bien? Siempre vayan al número múltiplo de 3 hacia arriba. ¿Por qué? Porque aparte de esa forma vamos a contribuir, aparte de haber cambiado la aguja a un número a medio punto mayor, ¿sí? Vamos a contribuir con ese aumento a que se ensanche un poquito más la parte que corresponde a la mano, ¿bien? Entonces, arrancamos. Fíjense que, bien, ya habiendo levantado la cadena, voy a empezar a tejer los puntos bajos, ¿sí? De forma tal que, les voy a mostrar. Ustedes ven que tenemos acá como unos huequitos, ¿sí? Estos huequitos se dan al levantar las cadenas de altura que tejimos para el puño. Sobre esos huequitos no vamos a tejer puntos bajos, ¿sí? Vamos a tejer puntos bajos en cualquier otro espacio que encontremos, ¿sí? Que corresponde a hileras tejidas, ¿bien? Porque estamos tejiendo un punto bajo por cada hilera que tejimos. Acá les puede costar un poco pasar la aguja porque estamos tejiendo con una aguja mayor a la que tejimos el puño, ¿bien? Entonces es posible que les cueste un poco pasar la aguja para atravesar. Entonces la idea es que yo voy a tejer un punto bajo por cada hilera tejida, ¿bien?
pero alcanzando un múltiplo de 3, ¿sí? Que puede haber pasado, como en mi caso, que yo tejí 20 hileras en total para el puño, 20 no es múltiplo de 3, ¿sí? Entonces yo ahora lo que voy a hacer es llevarlo a 21. Entonces el aumento lo van a hacer en el espacio que quieran, porque no es que van a tener que aumentar un montón de puntos, ¿sí? Hasta llegar a un múltiplo de 3. Entonces yo ahora voy a seguir avanzando hasta tener los 21 puntos bajos y volvemos para seguir avanzando. Bien, yo tejí entonces 21 puntos, ¿sí? Puntos bajos o medios puntos, como le llamen. Y ven que al no tejer en los huequitos esos que les decía, ¿sí? Lo que estoy haciendo es como rellenar bien todo el puño, ¿bien? Entonces, yo ahora voy a cerrar con punto deslizado, ¿sí? En la cadena de altura que marqué. Pero atención, porque ya voy a incluir, ¿bien?, la nueva hebra del otro color que voy a usar, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer es cerrar el punto deslizado con las dos hebras en la aguja, ¿sí? Entonces, paso por la cadena de altura, bien, y paso por mi cadenita, bien. Entonces, ahora lo que tengo que definir es de qué color quiero empezar a tejer. Como este proyecto lo vamos a tejer alternando los planos, ¿sí? Esperen que lo primero que quiero hacer es pasarme esta colita de hilo para adentro y que no me moleste. Bien, bien, voy a girar el tejido, ¿sí? Y ahora tengo que decidir qué plano voy a usar, qué color voy a usar para el plano del fondo y qué color voy a usar para el plano de adelante inicialmente. Entonces lo que voy a hacer es la hebra nueva, esto es simplemente nada, una cuestión de gustos, como para continuar, digamos, en esta primera hilera de tejer en dos planos, continuar como con la base de color que venía trabajando. Voy a usar para el plano de adelante el color amarillo y para el plano de atrás el color crudo, ¿bien? Entonces, ahora van a ser cruciales, ¿sí? Los marcadores de punto para mí son recontra importantes para este proyecto, ¿sí? Como voy a dejar para el plano de adelante el color amarillo, voy a marcar, ¿sí?, la hebrita que tengo en la aguja, porque la voy a dejar en suspenso, ¿bien? La voy a sacar de la aguja, ¿sí? Y me voy a quedar solo con el color crudo, ¿bien? Recuerden que siempre para este proyecto la hilera del fondo se teje primero. Siempre, no importa la hilera que estén tejiendo, siempre se va a tejer el plano del fondo primero, ¿bien? Entonces, lo que voy a hacer ahora es levantar dos cadenas, ¿sí? Que las dos cadenas les sugiero que las levanten lo más flojas que puedan, ¿bien? Y este marcador, que ya no lo necesito, lo voy a pasar. ¿De qué forma? Yo ahora estoy viendo el interior de mi mitón, ¿sí? Para acá está el adelante, o sea, el plano de adelante. Yo voy a pasar el marcador de forma tal que la cabecita de cierre me quede hacia el plano de adelante, ¿bien? ¿Por qué? Porque yo después voy a levantar también dos cadenas para el plano de adelante. Y si pasé así el marcador, simplemente tengo que abrirlo y pasar por la segunda cadena de altura, ¿bien? Bueno, entonces vamos a empezar. Para el plano del fondo lo que yo voy a hacer es tejer para esta primera hilera una vareta por cada punto de base, tomando lo que yo veo ahora como hebra de adelante de mi punto de base, ¿sí? Que para el derecho del tejido es la hebra de atrás, ¿sí? Pero de la forma en la que yo estoy tejiendo es la hebra de adelante, ¿sí? Entonces tejo simplemente una vareta por cada punto de base, o sea que al final de esta hilera yo voy a tener por fuera de las dos cadenas de altura 21 puntos tejidos, ¿sí? Entonces voy a seguir avanzando, siempre, ven, a ver, les quiero mostrar que a mí me está quedando otra hebra disponible del punto de base, que es sobre la que voy a tejer el plano de adelante, ¿bien? Entonces voy a terminar esta hilera y vuelvo. Bien, llegué a mis 21 puntos, ¿sí?, para el plano del fondo. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Yo acá ya estiré, ¿sí?, la hebrita que va a quedar en suspenso, y voy a estirar un poquito acá,
la que va a ir por el plano de adelante. Así simplemente cambio el marcador, cosa que si en algún momento, no sé, se me traba el hilado o lo que sea, queda ya ahí enganchado, bien, y no se me zafa el punto, bien. Entonces lo que voy a hacer ahora es tejer el plano de adelante, bien. Yo siempre me voy acomodando para que los hilos no queden cruzados, ¿sí? Generalmente alcanza solamente con girar un poquito el tejido, ¿bien? Bueno, entonces lo que voy a hacer es, otra vez, levantar 2 cadenas de altura, que las voy a levantar como siempre, flojitas, ¿sí? Y ahora lo que les decía hoy, yo para identificar mi segunda cadena de altura, simplemente lo que voy a hacer es abrir la cabecita, ¿sí? Y pasar por la segunda cadena de altura, ¿bien? Porque en estas cadenas es donde luego yo voy a cerrar los 2 planos juntos, ¿bien? Entonces, ahora lo que voy a hacer es empezar a tejer el punto en B, ¿bien? Para tejer el punto en B, yo voy a saltar el primer punto de base, ¿sí? El primero que está ahí lo salto, y voy a ir al segundo, donde voy a tejer la secuencia vareta, cadena y vareta. Bien, acá si les sirve lo que pueden hacer es tirarse como hacia atrás el plano del fondo. Bien, entonces ahora tengo que saltar 2 puntos de la base, ¿sí? Y en el que sigue tejer la secuencia vareta, cadena, vareta, ¿sí? Y ahora voy a continuar saltando 2 puntos de la base hasta el final, ¿sí? Solamente al inicio y al final es que a mí me queda un punto de la base libre, ¿sí? Después, entre puntos en B, yo voy a espaciar 2 puntos de la base, ¿bien? Entonces, como ven, sigo, salto 1, 2 y voy a seguir hasta el final, ¿bien? Y vuelvo para mostrarles que queda un punto libre de la base, ¿sí? Justo antes de cerrar la hilera, ¿sí? Ya vuelvo. Bien, tal como les decía, yo terminé de tejer mi último punto en B y me queda ahí un punto libre de la base, ¿sí? Para cerrar el tejido. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a volver a colocar en la aguja, ¿sí? Las 2 hebras, las hebras de los 2 planos. Yo en general suelo acomodar atrás la del plano del fondo y adelante la del plano de adelante, pero bueno, la verdad es que no hay como gran diferencia en el procedimiento, digamos, para cerrar la hilera. Entonces ahora lo que voy a hacer es cerrar con punto deslizado en la cadena de altura que tengo marcado para los 2 planos, ¿bien? Y el marcador me ayuda bastante, ¿sí? A pasar la aguja limpia, digamos, por ahí, ¿bien? Entonces simplemente voy a cerrar con punto deslizado, ¿sí? Ahí. Cuidado que no se les escape ninguna hebra. Bien, cierro con punto deslizado y giro el tejido. Bien, entonces ahora voy a volver a tejer para la próxima hilera primero el plano del fondo. Pero ¿qué pasa? Ahora vamos a ir intercalando, ¿bien? Por lo cual mi plano del fondo va a estar tejido por el color amarillo, ¿bien? Así que lo que voy a hacer es marcar la hebrita del color crudo, que va a ser mi plano de adelante para esta próxima hilera, bien, y retomo con el amarillo. Entonces lo que hago es, nada, levanto 2 cadenas de altura, ¿sí? Siempre lo más flojas que puedan, bien. Y ahora lo que voy a hacer, como yo estoy tejiendo viendo el derecho, ¿sí? De mi tejido, lo que hago es pasar el marcador de puntos desde atrás, ¿sí? Para que otra vez, cuando yo después tenga que levantar las 2 cadenas del plano de adelante, pueda identificar fácilmente y solo tenga que abrir este marcador, ¿sí? Y nada más que eso. Bien, a mí la cabecita del marcador siempre me queda hacia el plano de adelante. Bien, entonces ahora lo que voy a hacer es, tengo que tejer una vareta por cada vareta de base del plano anterior, de la hilera anterior, pero lo que voy a hacer es aprovechar para unir planos. ¿De qué forma? Yo ahora voy a tejer mi primera vareta
libre, bien, porque es la que se corresponde a este punto libre que nos quedaba en la base, ¿sí? Y ahora, en la segunda vareta, lo que voy a hacer es, primero voy a enganchar la cadena del punto en B, ¿sí? Tengo que pasar por ahí, entonces yo pico por la cadena, a ver, justo me quedó apretada, esperen un segundito. Bien, ahí está. Si ustedes pueden ver, yo tengo las dos hebritas, ¿sí?, de lo que sería como la cabeza de la cadena, ¿bien? Y tengo acá atrás, ¿sí?, esa tercera hebra que es la que hace el bucle. Entonces, esa me la voy a llevar para atrás y voy a picar en la segunda vareta del plano del fondo, ¿sí?, y voy a tejer mi vareta de forma convencional. Entonces, acá uniplano, ¿bien? Ahora tengo que tejer dos varetas picando solamente en el plano de atrás, ¿sí?, porque la unión de planos la vamos a hacer siempre en el espacio de cadena de la B, ¿bien? Entonces, ahora otra vez, lazo acá y paso por el espacio de la cadena, ¿bien? No la envuelvo, sino que pico en la cadena, ¿sí? Y me llevo para atrás la tercera hebra, o que hace el bucle, ¿sí? Y entonces pico luego en el plano del fondo, ¿sí?, para tejer una vareta. Les quiero mostrar que yo en el plano del fondo estoy picando en el punto directamente, ¿sí?, en la base del punto, ¿bien? Entonces sigo, ahora tengo otra vez dos varetas que se tejen directamente sobre el plano del fondo, libres, que son las que se corresponden, digamos, estas que se tejen libres son las que se corresponden como con cada palito de la B, ¿bien? De puntos consecutivos, ¿sí?, no de un mismo punto. Bien, entonces, ahora otra vez, simplemente lazo, paso por la cabeza, paso por la cadena, bien, pico ahí, y me llevo la tercera hebrita y pico en la vareta, ¿sí? Y esto lo voy a repetir hasta el final, que en el final, recuerden, luego de picar en el último espacio de cadena me va a quedar solo una vareta libre, ¿sí?, en la que tener que picar, ¿bien? Y en esa vareta pico solo en la vareta en el plano de atrás, no en los dos planos. Bien, entonces lo dicho, habiendo tejido sobre la cadena de mi último punto en B, ¿sí?, ahora, si ustedes ven, me queda esta vareta de acá disponible, ¿sí?, donde voy a picar directamente, bien, en la vareta, para terminar mi plano del fondo, bien. Y acá otra vez voy a aflojar un poquito el que va a ser mi plano de adelante para sacar el marcador de puntos y pasarlo, ¿sí? Este marcador, el que me sostiene la hebra, digamos, no importa cómo lo colocan, ¿sí? La idea simplemente es que funcione como de retén de la hebra, ¿bien? Bueno, entonces, ahora vuelvo, levanto dos cadenas, ¿sí? Otra vez, siempre esas cadenas lo más flojas que puedan, ¿bien? Y ven que de la forma en la que yo pasé el marcador, dejando la cabecita del marcador hacia adelante, ¿sí?, lo que hago simplemente es pasar por ahí las dos cadenas, o sea, la segunda cadena de altura, bien, que es donde yo tengo que cerrar mi hilera, ¿sí?, y ya cierro, bien, ahí me quedó bien identificado. Entonces ahora, para tejer esta hilera del plano de adelante, lo que tengo que hacer es empezar a tejer puntos en B sobre los puntos en B de la hilera anterior. Entonces, una vez que levanté las dos cadenas de altura, empiezo. Voy a la cadena, ¿sí?, al espacio de cadena del punto en B, y voy a pasar por lo que sería como la cabecita de la cadena, ¿sí?, las dos hebras que no tomé para unir el plano de atrás, ¿bien? Y ahí voy a tejer vareta, cadena y vareta. Bien. Y ahora salto directamente al otro espacio, ¿sí?, en B, y en la cadena voy a tejer vareta, cadena y vareta, ¿sí? Y así voy a seguir avanzando hasta el final, que voy directamente a cerrar en la segunda cadena de altura, ¿bien? Así que sigo completando la vuelta y vuelvo para
tejer el siguiente plano, la siguiente hilera. Bien, habiendo llegado al final de mi segunda hilera tejiendo con los dos planos, lo que voy a hacer es liberar ahí el marcador, ¿sí? Y otra vez, esto nada, por una cuestión de estructurada que soy nomás, ¿sí? Paso la hebra que está en el fondo atrás en la aguja, ¿bien? Pero les vuelvo a repetir, no es que van a tener ningún tipo de inconveniente si lo pasan de otra forma. Bien, entonces ahora voy a cerrar con punto deslizado. Bien, a mí esta cadena justo me quedó súper apretada y eso que la tejí lo más floja que pude. Voy a cerrar con punto deslizado y voy a girar el tejido, ya nos encontramos de nuevo. Bien, ahí pasó, así que cierro con punto deslizado, ¿sí? Uniendo los dos planos y giro el tejido, ¿bien? Y ahora, ¿qué voy a hacer? Ahora otra vez vuelvo a alternar el orden, entonces el plano de adelante lo voy a tejer con color amarillo, por lo que identifico ahí, ¿sí? Para que no se me pierda, esperen que atravesé el hilo y no es la idea. Ahí. Bien, y otra vez vuelvo a levantar dos cadenas y yo ahora voy a tejer otra vez esta hilera con ustedes, solamente para mostrarles cómo se une el plano ahora que estamos tejiendo nuestra primera hilera por el revés, ¿sí? Uniendo planos, porque recuerden que la primera que tejimos, ¿sí? Fue la de base, que la tejimos por el revés, pero estábamos generando los planos, entonces ahí no unimos, ¿sí? Sino que los estábamos generando, ¿bien? Entonces lo que voy a hacer es levantar las dos cadenas de altura, ¿sí? Recuerden que ahora este es mi plano del fondo, así que yo otra vez voy a volver a pasar de forma tal, ¿sí? Que la apertura del marcador quede hacia adelante, ¿bien? Entonces, ahora simplemente voy a hacer más o menos lo mismo que venía haciendo, más o menos no, lo mismo que venía haciendo, voy a tejer en cada vareta del plano anterior una vareta, ¿sí? La primera, recuerden, se teje libre y para la segunda, ahora, de la forma que estoy tejiendo, yo voy a picar primero en la vareta, ¿sí? Del plano del fondo y luego voy a ir a buscar la cadena, ¿sí? Del punto en B. Ahí justo atravesé el hilo, bien. Y como en realidad yo estoy como llegando desde atrás, ¿sí? A agarrar el plano de adelante, ya directamente, ¿sí? Tengo como bien identificada la hebra sobre la que tengo que pasar, ¿sí? Si ustedes se fijan, acá yo tengo la cabecita de la cadena, bien. Esta hebrita que se va como hacia atrás es sobre la que tengo que picar, bien. Entonces simplemente me traigo el hilo para cerrar la vareta con los dos planos juntos, ¿sí? O sea, yo ahí uní los planos, ¿bien? Entonces, otra vez, voy a tener ahora dos varetas para tejer libres, ¿sí? Sin unir planos. Y en la tercera voy a unir picando primero en la vareta y después yendo a buscar, ven que ahí se ve clarita la hebra esa, ¿sí? Porque si ustedes se fijan, ahí está la cabecita de la cadena, ¿bien? Y esta hebrita que forma un bucle y se va como hacia el fondo, ¿bien? Entonces ahí paso y tejo la vareta. Y ahora otra vez dos varetas libres y en la siguiente voy a unir los planos de la misma forma. Primero pico en la vareta, recuerden que en la hilera anterior yo picaba primero en el espacio de cadena del punto de la B, ¿sí? Y después en la vareta. Ahora lo hago al revés, primero pico en la vareta y luego pico en el espacio de la cadena, ¿sí? Y así voy a seguir hasta el final de la hilera, ¿bien? Bueno, entonces ya habiendo llegado al final, como siempre lo que hago es liberar la hebra con la que voy a tejer el plano de adelante, asegurarme la del plano de atrás, ¿sí? Y ahora voy a retomar el tejido, ¿bien? Otra vez voy a tejer el plano de adelante levantando dos cadenas,
¿sí? Entonces, de la forma que pase el marcador, simplemente lo abro sin necesidad de sacar lo que ya tenía identificado y cierro ahí, ¿bien? Y ahora lo que voy a hacer es simplemente repetir el tejer sobre la cadena, ¿bien? Si quieren otra vez pueden como llevar hacia atrás, ¿sí? El plano del fondo para que no les moleste y les quede más claro ver dónde están picando, ¿sí? Entonces tejo una vareta, cadena y vareta, ¿sí? Y ahora directamente salto 2 puntos y voy a la siguiente B, ¿ven? Y ahí en el espacio de cadena de la B tejo vareta, cadena, vareta, ¿sí? Y así avanzo hasta el final, ¿bien? Ya entonces en el final de esta hilera otra vez vuelvo a acomodar la hebra de los dos planos en la aguja, ¿sí? Y voy a cerrar otra vez con punto deslizado, ¿bien? No sé por qué me pasa que con el color crudo se me cierra mucho la cadena de altura. Bueno, bien, cierro con punto deslizado, ¿sí? Y siempre giro el tejido, recuerden, ¿bien? Entonces, ahora la idea es avanzar de esta forma hasta llegar al punto tal en el que voy a generar el hueco para pasar el dedo, ¿bien? Entonces, yo voy a hacer de cuenta que ya voy a empezar con esa parte en este momento, ¿bien? Entonces, para generar ese hueco, nosotros vamos a tener que tejer de forma plana, ¿sí? En ida y vuelta, porque vamos a generar el hueco para pasar el dedo justo en la parte donde tenemos la costura, ¿bien? Y lo bueno es que estos mitones, como se tejen de los dos lados igual, ¿sí? Yo estoy manteniendo el diseño, tanto lo que es para el frente como para la mano, ¿sí? No hay diferencia. Los dos mitones se van a tejer exactamente igual y luego voy a tener uno para cada mano, ¿bien? Entonces, para iniciar ahora, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta algunas cuestiones. La primera, yo ahora voy a tejer, ¿sí? Con amarillo mi plano del fondo, ¿bien? Porque estoy alternando los colores. Entonces, el primer punto que tenemos que tener en cuenta es que a partir de ahora mis cadenas de altura forman parte de la estructura del punto, ¿sí? No es que hasta ahora no lo formaran porque, bueno, nuestras cadenas de altura son como el inicio y el cierre de la hilera, ¿sí? Es lo que esto nos limita el inicio del final, ¿sí? Lo hacemos en el mismo punto hasta este momento, inicio y fin se hacen en el mismo punto, bueno, ahora no. Y ahora las cadenas de altura van a ser nuestro primer punto, ¿sí? Van a oficiar de nuestro primer punto. Bien, entonces vamos a empezar. El plano de adelante lo voy a tejer con crudo, así que me voy a llevar para asegurar. Bien. Y entonces ahora vamos a ajustar acá. Bien. Lo que voy a hacer es liberar acá este marcador, ¿sí? Y empiezo a tejer. Entonces, lo primero que voy a hacer es, como siempre, levantar dos cadenas, ¿sí? Que yo ahora las voy a marcar, ¿sí? Pero las voy a marcar para tenerlas como de referencia, ¿sí? Porque ahora no es que yo voy a tener que cerrar la hilera en estas dos cadenas que estoy levantando, ¿sí? Porque nosotros vamos a llegar al otro lado y voy a tener que volver. Ya no estamos haciendo cierre con punto deslizado, ¿bien? Entonces simplemente voy a levantar, ¿bien? Y voy a marcar. Las tengo ahí de referencia, ¿sí? Para que no me confunda y no se me pierdan. Bien, entonces estas cadenas ofician ahora de mi primera vareta. Entonces, ahora tengo que tejer otra vez como siempre la primera vareta que tengo disponible en el plano del fondo, esta que está acá, la tejo libre, ¿sí? Entonces, yo ahora ya tengo dos varetas tejidas, ¿bien? A diferencia de antes que mi primera vareta
la tejía una vez que había levantado estas cadenas de alturas que eran inicio y final de la hilera, ¿sí? O sea, eran cadenas de altura, ¿bien? Entonces ahora otra vez voy a aprovechar para unir mis planos, ¿sí? Entonces paso por la cadena llevándome esa hebra que forma el bucle hacia atrás, ¿bien? Hasta acá nada nuevo, ¿bien? Voy a tener que tejer otra vez 2 varetas de forma como libre, digamos, sin unir planos, ¿bien? Sobre el plano del fondo, ¿sí? Y ahora nuevamente tengo que unir planos en la cadenita de la B de la hilera anterior, ¿sí? Entonces, hasta acá nada nuevo. Yo voy a avanzar hasta el final y les voy a mostrar dónde cambia la cuestión. Bien, hasta este punto se puede decir que yo hice todo exactamente tal cual como lo venía haciendo hasta ahora, ¿bien? Entonces, cuando cuento las varetas, yo ahora lo único que tengo que tener en cuenta es que mis cadenas de altura son una vareta, la primera, ¿bien? Entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22. Bien, esto así está bien, digamos, esta cuenta está bien, porque yo ahora estoy contando mis 2 cadenas de altura como una vareta, ¿sí? Cuando antes no. El tema es que yo para tejer en plano, como voy a tener que tejer ahora mientras generamos la abertura para el dedo, necesito un múltiplo de 3 más 2, ¿bien? Entonces 22 no me sirve, voy a tener que incluir otro punto, ¿bien? Entonces, ¿dónde voy a incluir yo el otro punto que me está faltando? Bueno, justamente en el punto donde antes realizaba, ¿sí?, mi inicio y final de hilera, ¿bien? Ustedes ven, es acá, ¿sí?, donde yo cerraba, ¿bien? A ver, ahí. Es ahí donde yo cerraba cada hilera, ¿bien? Entonces lo que voy a hacer es tejer una vareta, pero solamente tomando lo que se me presenta a mí como plano de atrás, ¿sí?, que antes era el crudo, ¿bien? Entonces es como si yo estuviera usando el espacio, es como, ¿sí?, si estuviera usando el espacio que antes era mi inicio y final para otra vez generar el inicio y el final, pero por separado, ¿sí? Entonces ahora lo que voy a hacer es simplemente pasar para acá, ¿bien? Y ahora la siguiente diferencia la voy a anotar cuando teja ahora el segundo plano, ¿bien? Yo ahora no voy a unir estos planos en este momento por la sencilla razón de que no voy a cerrar con un punto deslizado, ¿bien? Entonces lo que voy a hacer es levantar las 2 cadenas de altura, ¿sí? Y voy a... se me afloja demasiado o se me aprieta demasiado. Y voy a volver a marcar esa segunda cadena de altura, ¿bien? Ahora, nuevamente, estas 2 cadenas de altura para mí van a ser la primera vareta, ¿bien? Y simplemente lo que voy a hacer es, como venía haciendo, picar en el espacio de cadena para tejer la secuencia vareta, cadena, vareta, que es el punto propiamente dicho en B, ¿bien? Entonces, hasta acá ahora no va a cambiar nada hasta que lleguemos al final, salvo por el hecho de que ahora mis cadenas de altura son mi primera vareta, ¿sí? Son mi vareta del borde para este plano de adelante. Entonces voy a avanzar hasta terminar la hilera y les muestro cómo se termina, ¿sí?, en efecto de esta manera. Bien, yo ahora necesito una vareta que me cierre, ¿sí? O sea, ya no puedo terminar simplemente con el punto en B y tejer un punto deslizado, ¿sí? Porque estoy tejiendo en plano. Entonces, si ustedes ven, yo tengo que dejar este punto libre porque es de la vareta, ¿sí? No lo puedo utilizar. Y entonces ahora voy a hacer lo mismo que hice recién para el plano de atrás, ¿bien? El punto donde antes yo pasaba para cerrar con punto deslizado, ¿sí?, ahí para mi plano adelante, en ese punto es donde yo ahora voy a tejer una vareta, ¿bien?, que va a ser mi vareta como
del borde, ¿sí? La que me hace de soporte del borde. Bien, entonces yo acá ya ahora tengo el inicio de la abertura para el dedo. Bien, lo que viene ahora es súper importante y quizás es la gran clave para que nos quede preciosísimo, ¿sí? Estas cadenas yo las sigo dejando marcadas y les cuento por qué. Porque cuando ustedes ahora peguen la vuelta, quizás les pueda pasar, ¿sí? Que esta vareta medio como que si no la tienen marcada, ¿sí? Que en realidad no es una vareta, son 2 cadenas de altura, medio como que se nos solape ahí y no nos demos cuenta que nos estamos comiendo un punto por tejer, ¿sí? Entonces siempre las dejo marcadas para eso, ¿bien? Para saber que ese es un punto que tengo que tejer. Bueno, ¿qué pasa ahora? Mi plano de adelante va a ser plano del fondo, ¿bien? Y yo ahora la próxima hilera la voy a tejer por el revés, ¿sí? Porque sigo dando vuelta el tejido. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? En este punto voy a unir planos de la siguiente forma. Para pasarme para el fondo, voy a tejer ahí, en lo que es, ¿sí? Esta es la hebrita que quedó en suspenso y esta es la cabeza del último punto tejido. Entonces, ahí lo que hago es tejer un punto deslizado, ¿bien? Con el plano que ahora voy a usar para el fondo, ¿sí? Punto deslizado y giro el tejido y me voy a dar vuelta, ¿bien? Entonces, ahora simplemente voy a, en este punto, levantar 2 cadenas, ¿sí? Mis 2 cadenas de altura. Que aparte de ser mis 2 cadenas de altura, son mi primera vareta, ¿bien? Entonces voy a marcar, ¿bien? Ustedes como pueden ver, yo si en algo no escatimo es en el uso de marcadores de puntos, ¿sí? Porque prefiero tener todo bien identificado, ¿sí? Entonces, yo ya tejí, digamos, con estas 2 cadenas de altura, mi primera vareta, que si lo ven, ¿sí? Está tejida arriba de una vareta de la hilera anterior, ¿sí? Entonces, ahora simplemente voy a volver otra vez a retomar como venía haciendo. La primera vareta la tejo libre, ¿sí? Solo para el plano del fondo. En la segunda vareta pico en la vareta y luego me voy a buscar, ¿sí? El espacio de cadena del punto en B. Bien, y ahí tejo la vareta. Ahora voy a tejer 2 varetas libres, ¿sí? Solamente picando en el plano de atrás. Bien, y en el siguiente 1 planos. Bien, siempre busquen, ¿sí? La cadenita de el punto en B. Bien, y esto lo voy a hacer hasta el final de la hilera. Bueno, entonces acá capaz que se ve como bien lo que les decía hoy, ¿sí? De repente, si no tuviera yo marcado esta segunda cadena de altura, bien, tendería a pensar que mi final es esta última vareta y no, ¿sí? Me falta las cadenas de altura que ahora me están oficiando de primera vareta, ¿sí? Entonces, yo tejí enganchando la última cadenita de mi punto en B, ¿sí? Me queda una vareta que tejo de forma libre, bien, que piqué mal, ahí, ¿sí? Esa vareta en la que solamente tejo en el plano de atrás y en la segunda cadena de altura voy a tejer mi vareta de cierre de hilera, bien. Entonces ahora me va a quedar ahí en suspenso, bien, y yo vuelvo, ¿sí? Al inicio. Entonces, ahora voy a hacer exactamente lo mismo. Yo me voy a pasar con un punto deslizado hacia el plano de adelante, ¿bien? ¿Qué es lo que puede pasar? Que ahora les sea un poco difícil, ahí igual se ve bien clarito, ¿sí? Mi primera vareta de la hilera anterior y ahí está el punto de base. Puede pasar que este punto les quede un poquito escondido por la propia hebra, ¿sí? Si les queda un poquito escondido lo buscan, ¿bien? Ahora la verdad que acá quedó perfecto, se identifica muy fácil, ¿bien? Entonces ahí lo que hago es pasarme con punto deslizado, de esta forma yo uní los planos al inicio, ¿bien? Que después, si bien al final no me quedan unidos, cuando yo levanto la siguiente hilera los vuelvo a unir, ¿sí?
o en su defecto cuando yo cierre y vuelva a retomar el tejido tubular, otra vez se van a unir, ¿bien? Entonces ahí levanto las 2 cadenas de altura, ¿sí? Como venía haciendo, y las identifico, y ahora nada, simplemente acá tejemos el plano de punto en B como siempre, ¿sí? Picando en la cadena de la B. Recuerden que siempre se pueden llevar el plano del fondo hacia atrás, ¿sí? Si les queda más cómodo. Entonces pueden como inclinarse el plano para ir viendo dónde picar, ¿sí? Esto si les queda más cómodo nomás, ¿bien? Entonces yo ahora esto lo voy a avanzar porque ya vieron 1000 veces cómo se teje de esta forma, ¿bien? Simplemente luego voy a llegar al final para mostrarles el cierre de la hilera y nada más, ¿bien? Recuerden que siempre picamos y tejemos un punto en B sobre el punto en B de la hilera anterior en la cadena, ¿sí? En el espacio de cadena. Bueno, y yo ahora para finalizar mi hilera tengo ahí marcada, ¿sí? La segunda cadena de altura, que en realidad me oficiaba de vareta para la hilera anterior, así que ahí en esa segunda cadena de altura, ¿sí? Es donde voy a picar para tejer mi última vareta, que es la vareta del borde, ¿bien? Entonces así me queda el tejido de la forma que me tiene que quedar, ¿bien? Entonces ahora simplemente lo que voy a hacer es volver a mostrarles cómo se hace la unión de estos planos, ¿bien? Ahora cuando en el primer punto, digamos, ¿bien? Y después voy a avanzar y ya voy a volver a cerrar y les voy a mostrar también cómo hacemos para, entre comillas, disminuir ese punto que aumentamos, ¿bien? Entonces yo ahora me voy a girar, ¿sí? Simplemente porque mi plano de adelante ahora va a ser del fondo, ¿bien? Entonces, en ese primer punto, en esa primera cabecita, ¿sí? Ahí es que voy a tejer un punto deslizado, ¿bien? Y voy a levantar las 2 cadenas de altura que representan a mi primera vareta, ¿sí? Y ahora otra vez, sin ningún tipo de misterio, lo que voy a hacer es tejer el plano del fondo como lo venía haciendo hasta ahora, ¿sí? Que tejo o sea, luego del borde, que esta es mi primera vareta, ¿sí? La segunda la tejo libre. Bien, ahí me estoy metiendo mal. Ahí. La segunda la tejo libre, ¿sí? En la tercera me engancho el plano del fondo, el plano de adelante, perdón, ¿sí? Uno los planos, bien. Y ahora tejo 2 sin unir planos, una uniendo planos, 2 sin unir planos, una uniendo planos hasta el final, ¿sí? Entonces termino y vuelvo. Bueno, bien, entonces yo ya tejí entero el plano del fondo y voy a tejer el plano de adelante, ¿sí? Recuerden que yo ahora para el plano de adelante me tengo que venir, ¿sí? Hacia adelante con punto deslizado, ¿bien? Donde ahí en la primera vareta, ¿sí? Que tengo disponible, ¿bien? Que si ustedes se fijan es ese punto porque este es el de la primera vareta de la B y acá está la cadena, ¿sí? Y acá está la segunda vareta de la B. Entonces ahí, esa cabecita de punto que se ve, ahí es donde yo voy a tejer el punto deslizado, ¿bien? Entonces tejo mi punto deslizado, ¿bien? Y levanto las 2 cadenas de altura, ¿sí? No se preocupen por cómo se va viendo esta unión, porque luego le vamos a hacer un borde. Entonces, habiendo levantado mis 2 cadenas de altura, ¿sí? Otra vez yo voy a marcar acá, ¿bien? Y ahora simplemente nada, lo que venía haciendo hasta ahora de tejer sobre la cadena de una B de la hilera anterior mi nuevo punto en B, ¿sí? Vareta, cadena, vareta. Así hasta llegar al final y ahora vamos a hacer como el cierre de vuelta, ¿sí? Porque bueno, el objetivo era mostrarles cómo se teje el espacio este que dejamos para el dedo, ¿sí? Ya que vieron cómo se teje, sigo avanzando. Bien, cuando llego al final de esta hilera en la que voy a volver a unir, ¿sí? O sea, ustedes van a tener que avanzar hasta el punto en el que vuelvan a unir, ¿bien? ¿Qué pasa?
Yo no puedo tejer una vareta, ¿sí? Y luego hacer el cierre, ¿bien? Porque se supone que cuando yo estoy tejiendo en tubular, mis cadenas de altura son mi inicio y final de hilera, ¿bien? Entonces, ¿qué pasa? Yo voy a tener que hacer la unión directa acá, ¿bien? Entonces, tengo que hacer la unión directa ahí, pero atrás también tengo una vareta de más, ¿bien? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? La última que tejí la voy a destejer, ¿sí? Y también voy a destejer la penúltima, ¿bien? Y acá voy a realizar una disminución. Yo esto lo puedo hacer así, ¿bien? Porque por cómo estoy haciendo la unión de planos, ¿sí? No estoy alterando nada haciendo esto de esta forma, ¿bien? Entonces, lo que voy a hacer es, voy a lazar la aguja, ¿bien? Y la voy a pasar por la hebra de adelante, ¿sí? De una de las varetas que destejí, ¿bien? Y ahora la voy a pasar por la hebra de atrás de lo que era mi cadena de altura y por la hebra de adelante de mi cadena de altura del plano del fondo, ¿bien? A ver, quiero que lo vean. Yo tengo la hebra de adelante y de atrás, voy a pasar solo por la de adelante. Ay, me quedó tan apretada. A ver, ya vuelvo. Bien, ahí quedó pasada, bien. Si se les complica mucho, no importa, para el borde pásenlo por las dos, no hay problema. Yo igual ahora logré pasarlo por la de adelante, bien. Entonces lo que voy a hacer es, con todas estas hebras voy a como cerrar, ¿sí? Como si fuera un punto deslizado, bien. A ver. Ahí, bien. Y ahora lo que voy a hacer es cerrar mi vareta, bien. No estoy segura de haberlo hecho bien. A ver. Vamos de vuelta. A mí a veces cuando tengo que hacer las cosas lento, me estupidizo. Bien, esto es así. Paso por la hebra de adelante, paso por la hebra de atrás de mi plano de adelante y por la hebra de adelante de la segunda cadena de mi plano de atrás. Que ahora otra vez se me puso ahí cachuza. Bien, entonces voy a cerrar con un punto deslizado acá. Bien, hasta, si les queda muy apretado, hasta ahí. Bien, hasta que tengo 3 anillos en la aguja. Bien, cuando tengo 3 anillos en la aguja, lo que hago es lazo y cierro 2 y lazo y cierro 2, termino mi vareta. Bien, de esta forma yo realicé una disminución, ¿sí? Entonces, ahora pueden obviamente, igual como es el plano del fondo, si quisieran, pueden simplemente destejar la última vareta que habían tejido para el plano del fondo y listo, ¿sí? Porque como es el plano del fondo no se va a notar. Pero bueno, la verdad es que yo prefiero hacerlo de la forma que a mí me resulta más prolija, ¿bien? Bueno, entonces ahora simplemente lo que voy a hacer es otra vez volver a colocar los dos planos, ¿bien? La hebra que corresponde a cada uno de los planos, ¿sí? Y ahora voy a cerrar con punto deslizado en las 2 cadenas de altura que tengo marcadas, ¿bien? Entonces, al cerrar ahí con punto deslizado, yo vuelvo a retomar mi tejido de forma tubular, ¿bien? Entonces paso ahí, que me quedó apretadísima esa cadena. Paso acá, bien, y deslizo, termino de deslizar acá, bien, y voy a girar mi tejido. También quiero decirles que es bastante complejo tejer este diseño con hilado más grueso. Lo que pasa es que con fino seguro que no se iba a ver bien todos estos detalles de cómo paso el punto deslizado y todo eso, bien. Bueno, entonces ahora nada, simplemente vuelvo a retomar mi tejido como venía tejiendo, bien. Voy a liberar todos los marcadores de puntos que ya no me van a servir, ¿sí? Y me voy a quedar con 2 como venía trabajando inicialmente, bien. Ahora mi plano del fondo va a ser el crudo, ¿sí?
Así que marco el amarillo para que no se me escape. Bien, ajusto los 2 hilitos y otra vez empiezo levantando las 2 cadenas de altura. Bien, que ahora son eso, 2 cadenas de altura, que es donde inicio y termino mi hilera. Vuelvo a pasar el marcador teniendo en cuenta que tengo que pasarle la apertura hacia lo que es el adelante, ¿sí? Y ahora retomo el tejido. Ahora voy a tejer otra vez varetas, ¿sí? La primera la voy a tejer libre, a partir de la segunda empiezo con la unión de planos, tejiendo una uniendo planos, 2 sin unir, una uniendo, 2 sin unir, así hasta el final. Por las dudas chequeen al final cuando lleguen, ¿sí? De que vuelvan a tener la misma cantidad inicial, que en mi caso era 21 varetas, ¿sí? Chequeen que tengan las 21 varetas sin tener en cuenta las 2 cadenas de altura, ¿sí? Ahora volvemos a retomar todo como al principio. Bien, entonces les quiero mostrar. Yo ahora tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21, ¿sí? Recuerden que ahora ya no cuento más las cadenas de altura, ¿bien? 21. Y si ustedes ven, ese espacio que me queda ahí es justo donde yo cerré mi punto deslizado, así que todo me cuadra perfecto, ¿bien? Entonces, ahora nada, lo de siempre, voy a otra vez liberar el plano de adelante, marco el de atrás y voy a tejer esta última hilera, ¿sí? Y nos volvemos a encontrar porque ahora ya no hay nada nuevo para que ustedes vean, más que seguir avanzando como veníamos haciéndolo hasta ahora. Bien, entonces simplemente lo que voy a hacer es cerrar con punto deslizado, bien, y yo hasta acá voy a llegar con mi tejido. Por supuesto, ustedes van a avanzar hasta donde les parezca que quieren que les llegue la parte de la manopla. Está quedando ahí enganchado un hilo. Bien, cierro con punto deslizado, ¿sí? Y voy a hacer mi hilera de cierre. Bien, recuerden que si ustedes quieren seguir avanzando van a venir, van a seguir avanzando como venían haciendo hasta ahora. Ahí tengo mi espacio para el dedo, ¿sí? Para pasar el dedo. Esto a mí por supuesto ahora no me va a entrar, pero bueno. Y entonces lo que van a tener que hacer ahora es definir cuál es el color que van a seguir usando, ¿bien? Yo ahora lo que voy a hacer, como para darle un cambio respecto a lo que ustedes vieron en la imagen original, voy a tejer la hilera de cierre con color crudo, ¿bien? Los mitones originales están tejidos, el elástico y la última hilera, todo con el mismo color, honestamente porque es un color que me gusta muchísimo. Nada más que por eso, ¿bien? Entonces ahora para que vean que está la alternativa de utilizar el otro color, voy a utilizar el color, en vez de amarillo, voy a usar el crudo, ¿bien? Entonces, como voy a usar el crudo, lo que voy a hacer con el amarillo es simplemente cortar, ¿bien? Corto acá, ¿sí? Y voy a rematar, ¿bien? Como hago habitualmente. Voy a sacar este marcador para que no me moleste con el remate, bien, y remato, simple. Y el hilito lo mando para adentro, que no me moleste, bien. Entonces ahora lo que voy a hacer es levantar, bien, una cadena, no cuenta como punto, esta es mi cadena de inicio y final de la hilera, nada más que eso. Perdón, no sé si se vio, a veces es difícil manejar las distancias respecto a la cámara. Levanto una cadena, bien, y la marco. Ahí, la marco. Bien, no importa cómo hayan terminado ustedes, si por el derecho o por el revés, esta hilera de cierre la van a tejer siempre por el derecho, ¿sí? Entonces, una vez que levanté esa cadena, lo que voy a hacer es tejer un punto bajo al costado, ¿sí? O sea, yo voy a pasar por el costado de esta vareta de la B, ¿bien? Y voy a picar en mi primera vareta disponible del plano de atrás, ¿bien? Entonces, ahí voy a tejer un punto bajo, ¿sí? Ahora voy a envolver,
la cadena, ¿sí?, de la B y voy a ir a mi vareta de atrás, pico en ella y punto bajo, ¿sí? Ahora me paso al costado exterior de la vareta de la B, pico, ¿sí?, o sea, en el espacio, ¿sí?, no estoy picando en ningún punto, pero sí pico en el punto del plano de atrás, ¿sí? En el plano de atrás siempre voy picando en los puntos, ¿bien? En las varetas. Si les cuesta pueden ir como girando para ver de que no les quede, o sea, de que van usando siempre los puntos que tienen disponibles, ¿ven? Yo ahí usé el primero disponible, el segundo disponible, el tercero disponible, ¿bien? Para que no les quede en un mismo punto picado dos veces, ¿bien? Entonces yo ahora estoy uniendo como los planos de forma definitiva, ¿sí? Ahora paso otra vez por el costado de la B, bien, y por el siguiente punto disponible del plano de atrás. En el plano de atrás siempre pico adentro del punto, bien, no lo envuelvo. Y para el plano de adelante envuelvo para todos los puntos, digamos, ¿sí? Entonces voy a seguir así hasta el final. Bien, llegué al final, así que tejí en total o sea, yo ahora cuando cierro el tejido de la hilera de esta forma, otra vez retomo la cantidad original de puntos, que es la cantidad de puntos que llevo siempre en el fondo, ¿bien? Que era 21, ¿sí? Así que, esto por fuera de la cadena de altura, ¿sí? Entonces lo que hago es cierro con un punto deslizado, ¿bien? Y ahora voy a nuevamente levantar una cadena de altura, ¿sí? Voy a girar, levantar y girar el tejido, ¿bien? Entonces, identifico siempre esa cadena de altura porque en esa cadena es donde siempre voy a cerrar mi hilera, ¿bien? Y ahora lo que voy a hacer es tejer punto deslizado canalé, es decir, tomando la hebra trasera del punto, ¿bien? Entonces voy a tejer ahí, punto deslizado, ¿sí? Punto deslizado. Esto es lo que, o sea, yo voy a tomar la hebra trasera que estoy viendo como trasera, ¿sí? Por más que para el derecho del tejido sea la de adelante, ¿sí? De la forma en la que yo estoy tejiendo es la hebra de atrás, ¿bien? ¿Qué voy a hacer? Completar toda la vuelta. Otra cosa, yo lo voy a hacer con la misma aguja con la que venía tejiendo. ¿Por qué? Porque en general el punto deslizado tiende a comprimir un poquito, ¿bien? Entonces lo que va a hacer es ajustarnos un poquito acá para que no nos baile mucho, ¿bien? Y nos va a quedar mucho más acompasando la forma de la mano, ¿bien? Si ustedes ven que se les cierra demasiado, pasen a una aguja mayor, que puede ser a medio punto mayor, por ejemplo en este caso sería una 5 o incluso un punto mayor, pero eso va a depender de la forma en la que tejan ustedes, ¿sí? A mí en realidad tejiendo con esta misma aguja con la que tejí me hizo el ajuste perfecto que necesitaba, ¿bien? Así que continúo y retomamos en breve. Bien, tejidos mis 21 puntos deslizados de forma canalé, tomando la hebra atrás, otra vez voy a cerrar, ¿sí? Giro el tejido y voy a levantar una cadena de altura y ahora simplemente lo que voy a hacer es tejer la cantidad de hileras que yo quiera darle a mi borde, ¿sí? Con punto deslizado, canalé, siempre tomando la hebra de atrás, ¿bien? Entonces, ahora, si se fijan, ahí veo mi hebra de atrás, ¿sí? Esa es mi hebra de atrás para esta vuelta, ¿bien? Entonces, lo que voy a hacer es, nada, punto deslizado y esto lo van a repetir la cantidad de vueltas que le quieran dar como al remate, ¿sí? De el mitón. Yo ahora simplemente voy a terminar esta vuelta y voy a rematar, no importa si termina por el lado del derecho o por el lado del revés, no hay mayor problema porque se va a ver así como una especie de borde tipo cordoncito como están viendo que se forma, ¿sí? El original, si no me equivoco, está hecho con 4 o con 5 vueltas de punto deslizado canalé, ¿bien? Le van a dar, nada, el ancho que quieran a este remate, ¿sí?
Bien, una vez que llegué al final, finalísimo, lo que voy a hacer es cerrar con cierre invisible, para el cual paso la aguja por la cadena que tengo marcada, ¿sí? Me traigo el hilado con el que venía tejiendo, ¿sí? Y lo engancho en la aguja. Esperen que se me acá zafó, lo engancho en la aguja, ¿sí? Y como que ajusto un poquito, paso por ahí, por la cadena, bien. Y ahora simplemente lo que hago es nuevamente cortar, bien, y rematar. Termino de ajustar, ¿sí? Y remato, bien. Por supuesto, después van a tener que esconder todas las hebritas de hilo, bien. Vamos a ver ahora el remate que le vamos a hacer al espacio para pasar el dedo para que quede bien prolijo, bien. Lo pueden hacer con el color que gusten. Yo ahora lo voy a hacer con crudo, que me parece que se va a ver un poquito mejor que el amarillo, pero bueno, como ustedes quieran. Por supuesto lo hacen con el color que más les guste, bien. Entonces me hago un nuevo corredizo, ¿sí? Y lo monto en la aguja, ¿sí? Entonces en el punto lo que voy a hacer es, miren, yo siempre busco las colitas del hilado para que no me molesten, me la paso para adentro, ¿sí? Ahí, bien. Y lo que voy a hacer es montarme un punto, ¿sí? Ahí en el punto este, a ver, me voy a montar el punto como en mi punto de unión, ¿sí? Donde les quede más cómodo pasar la aguja, ahí la pican, ¿sí? Porque recuerden que cuando dividimos, ¿sí? Para tejer de forma plana, ¿sí? Y generar este hueco, nosotros lo que hicimos fue en un mismo punto, tejimos dos puntos. Al inicio las cadenas que eran de altura, que pasaban a formar un punto, y al final el punto del borde. Entonces capaz que les queda ahí medio difícil de pasar la aguja, donde puedan ahí, en ese huequito por ahí en la unión, donde les quede bien, pasan la aguja, ¿bien? Entonces ahora simplemente lo que voy a hacer es levantar una cadena que la voy a marcar, bien, porque acá voy a cerrar mi hilera, bien. Y ahora lo que voy a hacer es básicamente tejer por cada vareta, por cada cuerpo de vareta que se me aparece, dos puntos bajos, ¿sí? Entonces simplemente nada, voy viendo, a ver si lo pueden ver bien. Acá tengo cuerpo de vareta, ¿sí? Entonces lo que yo tengo que hacer es como medio juntar los dos planos, ¿sí? Para como terminar de unirlos, ¿sí? Y que no quede nada suelto, digamos, ¿sí? Entonces, otra vez, acá me aparecen, estas son varetas hechas y derechas, ¿sí? Las otras eran cadenas de altura. Bien, entonces paso por mi plano amarillo y paso por mi plano blanco, bien, y tejo un punto bajo. ¿Cómo van a picar? Como están trabajando sobre dos planos, de la forma que les quede más cómoda, ¿sí? La idea es enganchar los dos planos como de forma bien definitiva, ¿sí? Bueno, entonces yo voy a seguir simplemente tejiendo por cada cuerpo de vareta, que es lo único que vamos a tener, cuerpos de varetas, dos puntos bajos hasta llegar a pegar la vuelta. Lo que quiero mostrarles es que el punto este que quedaba como sobresalido, que es donde yo hacía el cruce de planos con puntos deslizados, ¿sí? Ahí mismo yo no tejo, ¿bien? Yo tejo o sobre lo que son cadenas de altura o sobre lo que son cuerpos de varetas, ¿bien? Y eso luego se nos va a disimular definitivamente, o sea, se nos va a terminar de disimular cuando tejamos la segunda hilera, ¿bien? Entonces, simplemente eso, voy siguiendo. Acá donde tengo el punto de unión voy a tejer un punto bajo, ¿sí? Que acá fue donde volví a unir. Y luego voy a seguir con dos puntos bajos por cada cuerpo de vareta. Bien, entonces una vez que completé, ¿sí? Toda la vuelta, acá podría tejer uno más, pero está bastante, ahí está. Ahí, uno más. ¿Sí? Lo que voy a hacer es cerrar con punto deslizado, ¿sí?
como vengo haciendo siempre en la cadena de altura. Bien, cierro con punto deslizado, giro el tejido y otra vez voy a levantar una cadena de altura, que es eso de altura, no cuenta como punto, es la que voy a usar para cerrar luego mi hilera. Bien, y lo que voy a hacer es tejer una segunda hilera de puntos bajos, ¿sí? Puntos bajos tomando la hebra completa. Bien, no lo voy a hacer de forma canalé, ¿sí? Ven que estoy tomando toda la base del punto. Bien, bueno, y esto lo van a hacer también la cantidad de veces que quieran. Yo solamente lo hice 2 porque lo que quería hacer era emprolijar, digamos, este espacio, nada más, ¿sí? Pero si ustedes quisieran darle más altura para que les cubra un poco, digamos, el dedo, no hay problema con eso, ¿sí? Simplemente lo que van a hacer es hileras de puntos bajos. Si quisieran podrían hacer punto bajo canalé, bien, pero eso, bueno, ya queda como a elección personal, ¿sí? Yo les muestro tal cual como lo hice, que les vuelvo a repetir, simplemente lo único que quería era mejorar el borde, ¿sí? Porque había ahí como un lío de planos, ¿sí? Bueno, acá otra vez voy a cerrar con el cierre invisible, ¿bien? Que se los vuelvo a repetir. Yo lo que hago es, me estiro la hebra esta con la que venía tejiendo, ¿bien? Entonces lo que hago es, paso la aguja por el espacio de cadena que tengo marcado, ¿sí? Que es mi cadena de altura, ¿bien? Y lo que hago es, engancho el hilado con el que venía tejiendo, ¿sí? Y me ajusto, ¿bien? Y ahora simplemente paso, ¿sí? Y corto y remato. Listo, ¿sí? Como pueden ver, como el mitón es exactamente igual de un lado y del otro, yo voy a tejer 2 piezas completamente iguales y me va a servir para mi mano, tanto derecha como para mi mano izquierda, ¿sí? Espero que les guste. La verdad, a mí es un proyecto que me encantó tejer. Es entretenido el ir alternando los planos, así que nada, cualquier duda que tengan me avisan, saben que estoy para responderles.